¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado la entrevista con Jairo Calixto, tanto como su servidor. Oigan, y hablemos del eclipse, pero el eclipse político que se ha vivido en las últimas horas, en donde hemos visto precisamente cómo la oposición ha entrado a una penumbra a consecuencia precisamente de cada una de sus directrices, de cada una de las decisiones que se fueron tomando desde el momento en que se conformó esta alianza entre el PAN, el PRI, el PRD, de la mano de Claudio X González. Porque si hay un responsable de la debacle de esta oposición, es precisamente el Junior, el empresario, heredero, por supuesto, de Kimberly Clark, un personaje que no tiene ningún tipo de idea, ningún tipo de inteligencia, ningún tipo de capacidad como estratega político. Vive encerrado en su propio mundo, en su propio México, en sus propios intereses, y está convencido precisamente de que cada palabra que él pronuncia es una solución a los problemas que aquejan a nuestro país, sin entender que los principales responsables de los dramas que vive México se encuentran precisamente dentro de su propio círculo. Estos empresarios grandotes, empresarios que han conformado una élite que ha erosionado al Estado para su propia conveniencia durante muchos años y que incluso lo tomaron por asalto, de la mano precisamente de esta simbiosis de empresarios políticos, quienes a pesar de tener militancia en los respectivos institutos, en realidad tenían conceptos financieros que los hacían proclives a responder a las órdenes de esos caciques modernos. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada son el ejemplo palpable principalmente de qué tipo de personajes han estado al frente del país provenientes de la oposición actual y provenientes, por supuesto, tanto del PAN como del PRI neoliberal. Claudio X González es el rostro de esos empresarios que intentan regresar precisamente a esa dinámica, colocando a una títere, en este caso en Palacio Nacional, a la que le puedan dictar absolutamente todas las órdenes y que tenga que llevar a cabo políticas que les dejen enormes y jugosas ganancias y nuevamente se haga a un lado a la mayoría de la población. Eso es lo que representa Claudio X González, un hombre al que todos escuchamos abiertamente, criminalizar a los maestros, exigir que se les impusiera mano dura, que se les aventara precisamente a las fuerzas del orden, todo porque no aceptaban esta reforma de Enrique Peña Nieto, que era una reforma netamente administrativa que tenía como finalidad despojar al sindicato de cierto poder, pero lamentablemente no para democratizar lo que es necesario, sino para entregárselo a los empresarios que de la mano de Claudio X aquí sí, jamás han estado interesados, por supuesto, en fortalecer la educación pública. No les conviene fortalecer la educación pública. A ellos les conviene tener una educación pública de ínfima calidad para poder seguir contando con mano de obra barata. No crean, también por eso es mucho del enojo, de la molestia de estos caciques modernos, el tema de la educación y de los libros de texto de la nueva escuela mexicana, que con sus asegúnes, dicho por diversos expertos y analistas en el tema, la realidad es que tiene un formato muy similar al que existe en escuelas privadas. Entonces, para los empresarios es inadmisible, definitivamente, que los niños o niñas de las personas que los ayudan en su casa en labores de limpieza tengan un formato educacional similar al de sus hijos. Imagínense para estos personajes lo que significa que en un libro de texto te hablen de cooperativas, te hablen de justicia social, te hablen precisamente de conciencia de grupo, te hablen precisamente de la necesidad de entender lo que pasa a tu alrededor, te hablen de conciencia de clase. Para este grupo es una afrenta que no pueden dejar pasar por las consecuencias a futuro. Es como, por ejemplo, el etiquetado frontal, que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia hoy lo declaró precisamente constitucional. Pero ¿a qué me refiero con la comparación? A que el etiquetado frontal aspira a influir en la niñez, a cambiar la manera de pensar, no de nosotros los adultos, sino de los niños, para arrancarlos precisamente de las garras
de las industrias alimentos procesados o bebidas endulcoradas, caso Bimbo, caso Coca-Cola y demás. Por eso es que estos grupos son tan duros con el tema del etiquetado, porque saben que pierden a clientes potenciales en un futuro. Bueno, pues lo mismo pasa en materia de educación. No le conviene a estas familias que la educación pública se mejore, que la educación pública se vuelva competitiva, que la educación pública enseñe a los niños y a las niñas lo que es la justicia social, porque obviamente van a crecer con conceptos que al neoliberalismo, por supuesto, le son totalmente inaceptables. Eso es precisamente el interés que hay detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez, colocar ahí a una títere que levante el teléfono rojo siempre y que vele por los intereses de esos grupos. Pero en las últimas horas y a raíz de este debate, muchos de sus comentarios, y los agradezco en la cápsula que pusimos en la mañana, hay gente que me dice, oye, pero a ver, ¿ganó o no ganó Claudia? Yo se los dije en la mañana. Para mí, sí ganó. ¿Se esperaba mucho más de Claudia Sheinbaum en algunos temas? Sin duda. ¿Dejó de contestar otros? Sin duda. Pero eso no quiere decir que no haya ganado. ¿No fue un debate perfecto? No, por supuesto que no. Tendrá que ir afinándole en los otros dos. Pero Xochitl Gálvez estuvo, de verdad fue un esperpento la estrategia que utilizaron con Xochitl Gálvez. Y Jorge Álvarez Maínez, lo comentábamos en parte también para no extendernos mucho en ese punto o repetir lo que dijimos, pues ganó algunos puntos, definitivamente se dio a conocer, ¿no? Y pudo avanzar para el bien de él y de su partido. La gran perdedora, sin duda, fue Xochitl Gálvez. Y esto ha traído consigo ya diferentes reacciones que vale la pena poner sobre la mesa, y por eso le digo que es el eclipse opositor. Por una razón, fueron ambas con Joaquín López Dóriga. Claudia Sheinbaum fue entrevistada primero, después Xochitl Gálvez, y después Xochitl Gálvez, ya sabe usted, entra en esta dinámica de insultos, agresiones, pruebas, señalamientos, y López Dóriga le dice, esta es la Xochitl que yo quería ver ayer en la noche, y Xochitl dice, pues trae a Claudia, ¿qué debatimos? ¿Por qué aceptaría Claudia un debate con Xochitl en el programa de López Dóriga? ¿Qué gana? ¿Qué beneficios le traería? Absolutamente nada. Nada es nada. Va ganando 3-1, no tiene por qué arriesgarse. Aunque le digan collona, aunque le digan gallina, aunque le digan que no la dejan, y López Dóriga participe en esta andanada de insultos, pero te muestra la desesperación por parte de una candidata que nunca entendió de lo que se trataba el debate de ayer, que ahora le echa la culpa al INE, aun y cuando todos los candidatos tenían el mismo formato, y que caray, alguien que le avisa a Xochitl, por piedad que el debate fue ayer, que el debate fue el domingo. Todo lo que diga ahorita en este postdebate, sinceramente suena a desesperación. En el caso de otras reacciones que se han venido presentando y que de verdad vale mucho la pena que las comentemos, sinceramente. Una de ellas, por ejemplo, y que llamó muchísimo mi atención, ¿no? Y que se fue dando conforme se generó este día. Tiene que ver, fíjese lo que son las cosas, nada más ni nada menos, y ese punto hay que destacarlo, con lo que pasó con ambas candidatas hoy en escuelas públicas. Claudia Sheinbaum se presentó en el Politécnico Nacional, fue muy bien recibida. La gente, los estudiantes la recibieron con cariño, le gritaban presidenta, mientras que Xochitl Gálvez fue increpada en la Ibero, en donde los estudiantes la cuestionaron precisamente por la hipocresía, dicen ellos, respecto nada más ni nada menos, ¿no? De que por un lado hable de equidad, hable de igualdad y por el otro el Partido Acción Nacional esté votando en contra de grupos vulnerables o intereses de grupos vulnerables, como es en la comunidad transexual. Pero no solamente fue eso. Leo Zuckerman, por ejemplo, está enojadísimo también con el formato. Zuckerman diciendo, no, es que el formato es aburridísimo, impide que las candidatas se explayen. Zuckerman, que ha sido uno de los grandes defensores de Xochitl, ¿no? Y ahora el culpable, fíjese usted el discurso que llevan. El culpable es el discurso, es el formato del debate. No es que Xochitl no estuviera preparada, no es que Xochitl estuviera nerviosa, no es que Xochitl no supiera debatir, no es que Xochitl no supiera argumentar lo que estaba acusando, no es que Xochitl no pusiera atención a lo que le estaban, a lo que le estaban preguntando, ¿no? No es que Xochitl mostrara síntomas de trastorno de déficit de atención, no. El punto ahí era simplemente que ahora el culpable es el INE, ¿para qué organiza algo así? Y pues caray, ¿no? Lo lleva a cabo. ¿Cómo se le ocurre llevar a cabo algo que había prometido? Por ejemplo, otra declaración bastante bizarra, la de Denise Dresser, que dice, yo jamás sería asesora del equipo de Claudia Sheinbaum.
Pues yo no he visto a nadie del equipo de Claudia Sheinbaum acercándose a Denise Dresser para preguntarle si se quiere sumar a ese equipo. Dresser está bien donde está, apoyando a Xochitl Gálvez, confirmando cada día que pasa ese enorme ego tan grande, pero tan grande de la doctora, que desborda cualquier pantalla de televisión, cualquier plataforma, y que la sitúa en ese lugar totalmente merecido por sus palabras y sus actos, y que es nada más ni nada menos, por supuesto, ¿no?, que el de la soberbia. Ese lugar ganado a pulso por parte de una académica que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, perdió completamente credibilidad, y perdió credibilidad no si es inteligente o no, sino simplemente por sus incongruencias a la manera, al momento de expresarse, pero sobre todo por los intereses que defiende de una manera completamente cínica, por donde lo quiera uno ver. Otra declaración que yo quiero compartir con ustedes en este eclipse por parte de la oposición, que no duró 4 minutos, ha durado bastantes, pero bastantes horas, es nada más ni nada menos la declaración, ahí le va, del famoso Ricardo Salinas Pliego, que no puede estar fuera de toda esta discusión, y que dice: en un debate los hago pedazos a todos esos. ¿Qué tal con el empresario? No, pues si eso quiere, que se inscriba, ¿no? Que se registre para la próxima como candidato, y que nos demuestre precisamente su enorme capacidad para debatir, para dar una oratoria congruente, una narrativa más allá de una zona de confort, lugares comunes, preguntas escritas y demás que todos sus corifeos le preparan, porque me imagino que Ricardo Salinas Pliego cree, ¿no? Cree que debatir es sumamente sencillo. Pero todo esto tiene una intención. Esto que le comento, no cree usted que es simplemente ganas de seguir molestando a la gente de la oposición, ni mucho menos. No, tiene una relación con lo siguiente. Estamos viendo a una oposición que no puede salir de las penumbras, a una oposición que desde un principio se equivocó en la candidata, a una oposición que tenía en sus manos a un personaje que seguramente hubiera dado más batalla. Yo no creo que hubiera ganado, de todas formas, y ahorita le digo por qué, pero creo que Beatriz Paredes hubiera sido una representante mucho más digna de esta oposición que la propia Xochitl Gálvez. Sin embargo, como lo comentamos en algún momento, el presidente de la República se las puso. Andrés Manuel López Obrador aprovechó las circunstancias que se presentaron desde el momento en que Gálvez exigía que le diera derecho de réplica para mandar un mensaje totalmente tramposo a la oposición, en el sentido de que a él lo intimidaba Xochitl, que a él Xochitl le generaba preocupación, le generaba temor, le generaba miedo, le generaba, por supuesto, eh, una especie, una especie de sentimiento encontrado entre la intimidación, ¿no? Por un lado, y la admiración por el otro. ¿Por qué? Porque era alguien de tendencias populares, de origen indígena, porque era una empresaria con compromiso social, porque representaba de una u otra manera todo lo que el pueblo bueno podría representar. Por supuesto que el presidente se los comió de aquí a allá. Xochitl Gálvez era un peligro en la Ciudad de México. Hay algunos de ustedes que me dicen por qué. Bueno, basta ver precisamente el crecimiento que ha tenido, ¿no? El anti-López Obradorismo en la Ciudad de México, la simpatía que despertaba Xochitl Gálvez en la Ciudad de México. Incluso, déjame decirle que un bastión importante de votos hasta ahorita de Xochitl Gálvez en la contienda presidencial es precisamente la Ciudad de México. Entonces, Gálvez era un buen perfil para competir por la jefatura de gobierno, y sin duda que hubiera metido en predicamentos a la candidatura, la que fuera en ese momento, del partido Morena. López Obrador se dio cuenta de eso, y por lo tanto empezó a jugar con este hecho, la subió a la mañanera, se puso a debatir con ella en la mañanera, y por supuesto que Claudio X González, con toda esa brillantez que tiene, pues dijo: de aquí soy, ¿no? Aquí está el diamante en bruto. Y aparte de todo, es una mujer que nos va a obedecer a nosotros. Incomoda al presidente, intimida al presidente, le genera problemas al presidente, y está de nuestro lado y puede conquistar el corazón chairo, ¿cómo no? Lo que nunca entendió Claudio X González es que Xochitl Gálvez estaba hueca, que era un personaje totalmente diseñado al más puro estilo de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, del propio Felipe Calderón, personajes que tarde o temprano se desbarrancan,
Y lo hacen porque no hay un sustento de fondo, porque no hay un plan de gobierno, porque no hay un proyecto de nación. Lo que hay es una serie, por supuesto, de diatribas, de versos inconexos, de predicados sin sujeto y sin ningún tipo de verbo cerca. Y eso mercadológicamente puede ser muy vendible en un principio, pero después bastan 3 o 4 situaciones, como pasó con la propia Xóchitl Gálvez, para que se venga hacia abajo, para que se desinfle como tal. Y en este periplo está el papel de todos estos corifeos que ahora, hasta en latinos, ¿no?, la comienzan a criticar, comienzan a exigir que haya un cambio en su equipo de campaña, comienzan a exigir que se modifiquen las cosas porque el resultado verdaderamente se está complicando y se está complicando bastante para todos y cada uno de ellos, porque no solamente se trata de un resultado que pueda alcanzar, escuche usted bien, la presidencia de la República, sino que ahora también se puede hablar de la pérdida del Congreso de la Unión de manera considerable. Entonces, de ese tamaño lo que vimos ayer, este domingo, del debate, de ese tamaño. Por eso es que hay este tipo de reacciones. Salinas Pliego no solamente echa esta bravata por echarla, la echa para presionar precisamente al equipo de Xóchitl Gálvez, para decir, no lo estás haciendo bien, ajá, no lo estás haciendo bien, y hasta yo lo haría mejor. Aparece Beatriz Paredes en entrevistas, ¿con qué finalidad? El mensaje priista también de que tuvo que haber sido Paredes. Comienzan los conductores que reciben, por supuesto, algún tipo de apoyo, ¿no?, para hablar bien de Xóchitl, comienzan, ¿no?, a manifestarse ya en contra de la misma, para hacerle ver que no lo está haciendo bien. Es parte precisamente de toda una situación en donde poco a poco la oposición se va desbarrancando y que esta oposición que tarde o temprano tiene por supuesto que desaparecer, tiene que modificarse, tiene que actualizarse, no sé si mejor o peor, pero tiene que refrescarse, comienza, por supuesto, a dejar muchos hilos de dónde jalar y poco cemento en donde precisamente construir. Ayer pasó algo muy particular. Le digo que su servidor estaba en el debate, cubriéndolo y demás, y me llamó mucho, pero mucho de verdad, la atención, la forma en cómo se retiraron cada uno de los equipos. Eh, Su servidor pudo observar particularmente al equipo de Claudia Sheinbaum, que fue el primero en retirarse, y al equipo de Xóchitl Gálvez, que fue el último como tal. El equipo de Claudia Sheinbaum salieron contentos, salieron sonrientes, salieron abrazándose entre ellos, saliendo felicitándose entre ellos. Iba Juan Ramón de la Fuente, iba Dan Augusto, iba Renata Turrent, iba Javier Corral, iba también Citlali Hernández, obviamente Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, y el ánimo era festivo, el ánimo era de confianza, el ánimo era de sonrisas, el ánimo era de alguien que había ganado precisamente el debate. Y del otro lado, cuando salió el PAN, más allá del triunfalismo mostrado en el templete, observabas caras largas, cabizbajas, aislados, separados, y una Xóchitl Gálvez sola. Sí, rodeada por sus panistas, pero panistas que iba cada uno por su lado. Y una Xóchitl que en medio de todo ese grupo se veía abandonada, que es mucho de lo que podría considerarse en un futuro próximo. Y en el caso del debate, a mí sinceramente me parece que la realidad es que el formato como tal estaba diseñado desde un principio, estaba previsto así. Simplemente Xóchitl no se preparó para ello. Simplemente Xóchitl no lo entendió y su equipo, un equipo bastante malo, no supo ayudarle a entenderlo, porque ese es uno de los puntos con Gálvez. No tiene esa capacidad de entendimiento, de razonamiento, para poder en un momento dado reaccionar ante cualquier hecho intempestivo que le mueva un poco, pero un poco, ajá, el piso. Incluso, como bien dice la abogada Vanessa Romero, el mismo formato evitó que Gálvez cometiera más errores de los que ya de por sí estaba cometiendo. En fin, ese es el eclipse, por supuesto, de la oposición, ¿no? Un eclipse que parece ser durará todavía bastante, pero bastante más tiempo. Hay gente que se pregunta si se puede o no se puede cambiar de candidata.
Yo sinceramente creo que aunque lo cambiaran, ya no hay mucho que hacerle más que tratar de rescatar, sobre todo a nivel local. A nivel local, algunos votos, por supuesto, que les permitan tener mayor presencia en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero en el caso concreto de la presidencia de la República, ese arroz ya se coció. Aquí el punto, y ojalá no lo pierda de vista, por supuesto, Morena, es que no debe confiarse, y no debe confiarse particularmente por el tema de la Ciudad de México. Ojo con ese tema. Si les gustó el video, pulgares arriba, compártanlo, por supuesto. Déjenos saber su comentario, su forma de pensar. Denle a la campanita y suscríbanse para que sean parte de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos y todas que han construido de verdad un espacio tan, pero tan bello, un espacio de libertad, un espacio en donde uno es feliz compartiendo con ustedes cada noche y cada día. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer y nos vemos y escuchamos mañana por la mañana. Gracias.